Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Bueno, vamos a hablar de economía, pero también de política, porque el reloj no ha dejado de correr para las próximas elecciones generales del 2025, en las que una serie de nombres se han barajado de las diferentes organizaciones para ocupar los cargos presidenciales. ¿Será Diego Borja el candidato que represente a la Revolución Ciudadana o a la izquierda democrática o a ambas? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Está con nosotros Diego Borja, exministro de Economía. Economista, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Usted, como exministro de Economía del gobierno de Rafael Correa, ha propuesto una alianza entre la izquierda democrática y la Revolución Ciudadana. En una entrevista este miércoles usted señaló: la Revolución Ciudadana es una fuerza importante, pero no es suficiente para ganar las elecciones ni para gobernar. Si la Revolución Ciudadana se cierra a una banda, a cuadros estrictos, y no se decide a ampliarse, yo no sería su candidato. Eso es lo que usted dijo. Sin embargo, ¿ha existido ya el acercamiento con el expresidente Rafael Correa para la propuesta de una unidad de izquierdas? Mire, yo fui nombrado por una asambleísta de la Revolución Ciudadana como un precandidato hace varios meses atrás. Inmediatamente yo dije que yo asumiría el reto en un país terriblemente golpeado, en una situación terriblemente compleja, físicamente compleja, económicamente compleja en todos los sentidos, siempre y cuando haya una voluntad de ampliar el espectro de unidad, siempre y cuando haya una voluntad de llamar a otros sectores sociales y políticos con el fin, en primer lugar, pues claro, de ganar las elecciones, pero sobre todo con el fin de poder gobernar con un mínimo acuerdo social un país que está desgarrándose. Pero si no es con la Revolución Ciudadana, de todas maneras, ¿va a buscar entonces ser candidato presidencial para el 2025? Yo he buscado esta alianza hablando con partidos políticos, con organizaciones sociales, con grupos ciudadanos, porque yo incluso creo que más allá de lo que pasa en los partidos, donde hay mucha animadversión a las alianzas, hay mucha animadversión, cada cual guarda muy celosamente su espacio, cada cual tiene unas antipatías enormes. Y sobre todo la Revolución Ciudadana. En general, usted se mira en la Revolución Ciudadana porque es el más grande probablemente, pero eso y porque ha sido el más, incluso el mejor estructurado, digamos, como partido. Por eso, porque es el más grande, porque tiene más vocerías, pero es incluso en los más chiquitos. Usted ve unas antipatías, unos odios, unas fragmentaciones, y yo veo que desde la fragmentación, el odio, no se sale. No se va a salir. El Ecuador necesita un mínimo acuerdo, una mínima alianza, una posibilidad de que nos pongamos en acuerdo en las cosas básicas. Y que a partir de ahí podamos discrepar en muchísimas, pero en las básicas que nos pongamos de acuerdo. Eso no les gusta a los partidos, pero yo creo que sí le gusta a la gente, sí le gusta al electorado. Ahora, según sus declaraciones, Ecuador, al ser un país quebrado en lo económico y moral, hay que pensar en soluciones extremas. Y esto incluye unir a la izquierda democrática con la RC. Esas fueron sus palabras. Sin embargo, después de ni siquiera poder participar en las elecciones de 2023, ¿qué capital político le queda a la izquierda democrática para aportar, digamos, a la Revolución Ciudadana, que sí ha participado con cuadros que por lo menos han llegado a las finales? Es una excelente pregunta. Yo creo que hay un espacio en el centro izquierda, sobre todo de la Sierra y de Quito en particular, que no está ocupado y que históricamente lo había ocupado la izquierda democrática. Es más, recordemos que el gobierno del presidente Borja se centró en ese espacio del centro izquierda, del progresismo, como le queramos llamar, de la socialdemocracia, y ese espacio no está ocupado por el partido que a mi juicio debería estar ocupado, que es de izquierda democrática. Es más, le digo una cosa, Gisela. El presidente Daniel Noboa gana las elecciones con un discurso en el que se apropia de ese centro. Es un discurso en el cual él se aleja de las fragmentaciones, se aleja de los odios. Él decía: yo soy anti los antis, yo soy a favor de los pros, yo no voy a perseguir a nadie. Pero el momento que ya le toca hacerse cargo del gobierno, tiene una práctica diferente. Entonces, ese espacio político yo creo que no está ocupado, y me parece a mí
que el partido llamado a ocuparlo es la izquierda democrática. Pero se han solucionado ya los problemas internos de la izquierda democrática, partido del cual ni siquiera tenemos claro cuál es la dirigencia, porque mantenían pues dos bandos a la interna. Bueno, yo no soy afiliado a la izquierda democrática, yo he sido afiliado a la izquierda democrática en el pasado, pero el momento en el cual la izquierda democrática tomó un rumbo distinto, yo tomé también distancia de ese partido. Hoy en día tiene una dirección política mucho más coherente, a mi juicio. Quien la dirige es Jorge Sánchez, fue diputado varias veces en el momento en el que había el Congreso Nacional. Tiene una trayectoria importante dentro de esta línea del centro izquierda. Yo diría es políticamente coherente. Y una cosa que se requiere en este momento, Gisela, en el país, es recuperar la credibilidad en la política. La gente desprecia la política. La gente desprecia a los partidos. ¿Por qué? Porque no han estado a la altura de darle una solución en las cosas concretas, en la salud, en la educación, en el empleo, en el costo de la vida, en las cosas que a la gente le interesa. Y más bien se han dedicado a este tema de los odios y de las antipatías y de las broncas y tal, y eso no ayuda. Y justamente en ese mismo marco que usted menciona, en ese panorama que usted nos da de la política, vivimos una incertidumbre política en la que las ideologías pues han perdido el interés en la ciudadanía. La ciudadanía realmente ya no le interesa si es de izquierda, es de derecha o es esto. Lo que quiere es caminar en paz, sin que lo maten, sin que le roben y con empleo y con dignidad en este país, ¿no? ¿Por qué entonces sería tan importante para el país que se unan las izquierdas? Bueno, en primer lugar me gusta esa definición que usted acaba de hacer. La gente se ha distanciado de las definiciones ideológicas, dice, porque hay otras personas que dicen se han acabado las ideologías. Eso no es así. Las ideologías están persisten, ahí. Sí. Lo que pasa es que ya la gente no se define si estoy más acá o más acá. No, tiene estas cosas concretas, el día a día. No puedo pagar la factura de los servicios básicos, me tengo que endeudar, trabajo. No tengo trabajo, mi hijo no puede entrar a la universidad, mi padre que tiene necesidad de diálisis no puede tener acceso a los servicios. Esas cosas le interesan, ¿no? Entonces, cuando seguimos definiendo las cosas desde los extremos de la izquierda, la derecha y tal, esto que es lo importante no se trata. Y es muy conveniente. Porque al no tratarse hay otros intereses muy pequeños de los políticos que sí se tratan. Entonces, usted me dice, ¿cómo hacer esto en un contexto en el cual todavía no tenemos claridad si este partido, por ejemplo, la Izquierda Democrática, está realmente ocupando ese espacio? Yo creo que es el reto de los partidos darle esa credibilidad a la ciudadanía para poder de alguna manera presentarse con cara limpia a pedir nuevamente el voto. Ahora, ¿usted cree que la Revolución Ciudadana ha entendido finalmente que ese voto duro ya no le es suficiente para ganar una presidencia? Yo creo que hay conciencia en varias personas, en varios cuadros, en varios dirigentes, incluso en muchos militantes de base sobre esa necesidad. Cuando usted revisa las redes sociales, muchos se pronuncian a favor de las posibilidades de convergencia. Ahora, también la pregunta que usted me hacía anteriormente, ¿qué puede aportar tal o cual partido? Probablemente el aporte electoral no se lo puede medir ex ante, como decimos los economistas. Eso hay que verlo después. Pero sí aporta una cosa. Aporta generosidad, aporta responsabilidad, aporta un sentido de puedo dejar de lado mi legítimo interés en función de una cosa más grande. Y a mí me parece que eso sí se puede valorar. Veamos, no lo veamos aquí. Mire lo que pasa en Francia. En Francia se está llamando un amplio acuerdo de sectores que antes no podían ni verse en este famoso Frente Popular que están planteándolo, frente a una situación extrema. Yo decía en la entrevista que usted menciona que el Ecuador está viviendo una situación extraordinaria, extraordinariamente mala, en seguridad, en empleo, en educación, en salud, en todo. Por tanto, frente a esta situación extraordinariamente mala, habrá que dar salidas extraordinariamente buenas. Y eso es lo que está demandando la gente. Ahora, hablemos de economía antes de irnos, porque se me acaba el tiempo. En junio de 2024, la inflación anual cerró en 1.18%, lo que muestra una disminución frente a igual mes de 2023, cuando llegó a 1.69 según el INEC. Sin embargo, el actual gobierno ha implementado medidas económicas que han terminado aumentando los precios de los productos, como el incremento del IVA en 3 puntos y la eliminación parcial de los subsidios a los combustibles. ¿Considera que el siguiente gobierno debería revertir este tipo de medidas? Si es que el Ecuador sigue en una situación de estancamiento como la que estamos, según el Fondo Monetario, este año no se va a crecer. El crecimiento es cero. Si seguimos en crecimiento cero, tiene que revertirlas necesariamente para que usted pueda dar un salto a través del consumo y de la inversión. ¿Cómo funciona esto? Si usted reduce el consumo, por ejemplo, con aumento de gasolina o con aumento de IVA, si se reduce el consumo, las empresas no invierten.
porque ¿para qué producir si no les están consumiendo? Entonces, si queremos hacer que la rueda de la economía funcione, usted tiene que permitir que el consumo vuelva a crecer, la inversión vuelve a crecer, la producción vuelve a crecer, y entonces el círculo empieza a caminar y usted sale del estancamiento, tiene empleo, tiene inversión, tiene consumo. Ahora, el actual gobierno ha continuado con el programa de soporte con el Fondo Monetario Internacional. Esto mientras que el último gobierno que tuvimos de izquierda, de Correa, se oponía a estos créditos del Fondo Monetario Internacional, incluso no priorizó el pago de la deuda externa. ¿Un gobierno de izquierda representaría ahora el fin de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? De ninguna manera. Mire, el Ecuador es parte del sistema de Naciones Unidas. El Fondo Monetario es parte del sistema financiero de Naciones Unidas. El Ecuador tiene todo el derecho de acudir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID y a todo el sistema. El único punto es que hay que ir con planteamiento propio. ¿Qué necesita el Ecuador, Gisela? Necesita empleo, necesita producción, necesita inversión, necesita consumo. Esas son mis prioridades. Con esas prioridades por delante me presento al fondo. Yo digo, esto necesito. Por tanto, no me pidan que rebaje o consumo o inversión o las otras cosas que impactan en mi gente. Es decir, poner nosotros las condiciones, y estamos en condiciones para poner condiciones. Estamos en condiciones de negociar. Estamos en condiciones de negociar. Entonces, una negociación no puede ser solo favorable al uno y desfavorable al otro, en todo, en la vida, en la relación con la pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los amigos. Sentarse a negociar significa ver por lo que yo quiero y ver también por lo que el otro quiere y ponernos de acuerdo. Por favor, una breve opinión o su versión frente al aumento de la deuda pública. Es terrible, porque no se ve que esa deuda se haya utilizado, por ejemplo, para crecimiento del capital social. Terrible. Si usted se endeuda para comprar una casa y deja de pagar arriendo, perfecto. Si usted se arrienda para pagar la fiesta de 15 años de su hija que no tiene el dinero para hacerlo, terrible. Le agradezco muchísimo. A usted. Agradecemos al economista Diego Borja, exministro de Economía, por habernos acompañado. Regresamos en instantes con